De camino al Evangelio. No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Jesús regresó a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el hijo de Alfeo, que estaba sentado en su oficina de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los maestros de la ley del partido de los fariseos, al ver que Jesús comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: «¿Por qué come con los que recaudan impuestos para Roma y con pecadores?». Jesús oyó esto y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Por donde Jesús pasa o por quien pasa, con quien se encuentra profundamente, todo se transforma. Nada queda igual. Recordemos que los cobradores de impuestos, como el caso de Leví, estaban al servicio del Imperio Romano, que aprovechaban para que con un buen porcentaje se quedaran para ellos mismos. Eran personas claramente consideradas impuras, pecadoras públicas, porque estaban siendo aliados del imperio que abusaba de sus hermanos. En otras palabras, eran corruptos y considerados traidores de la nación. Justamente a esa gente Jesús llama, y al llamar a Leví, él pierde toda posibilidad de seguir con sus ganancias injustas y corruptas. Ya no pertenecerá al grupo de los corruptos, apoyando al imperio y desfavoreciendo a su patria. Es algo maravilloso, porque Jesús le quita de ese pecado, del barro mismo, y hace que se convierta en discípulo, a pesar de las críticas que estaba recibiendo de parte de las autoridades religiosas de la época. Deja clarísima su misión. Jesús vino para llamar a los pecadores y enfermos, para quienes se animan a reconocer que necesitan de Él. Quisiera hacer también una aclaración. Que Jesús llamase a pecadores a las personas no se refería únicamente a la culpa moral de alguien, sino al hecho social de no observar rigurosamente la ley y costumbres farisaicas. A Jesús mismo se le puede considerar como pecador porque no obligaba a sus discípulos para que observaran al pie de la letra el mandamiento farisaico de purificarse las manos antes de comer. Rechaza la casuística farisaica del sábado. El cobrador de impuestos, Leví o Mateo, era pecador, sobre todo porque entraba permanentemente en contacto con los paganos. La respuesta que da Jesús a los escribas fariseos no es una justificación de los pecadores, sino que se constata una realidad, pues él sabía que sus interlocutores no eran un modelo de perfección moral, pero eran reconocidos como tales y no pretendían ocultar sus defectos con la arrogante pretensión de ser unos puros. Los escribas fariseos, sin embargo, son los pecadores porque se consideraban justos, excluyendo así la posibilidad de una intervención directa de Dios, la única manera que era de superar el pecado. Leví estaba muy ocupado en su trabajo, enfocado en el cobro de los impuestos, en las comisiones que le dejaría ese menester. Al tenerle a Jesús delante suyo, todo se detiene y cobra otra importancia ante lo que le dice: «Sígueme». ¿Quién puede resistirse ante la mirada y las palabras imperativas de Jesús? Nosotros también en muchas ocasiones y de diversos modos hemos recibido el llamado de Jesús, aunque tendríamos que evaluar las respuestas que hemos dado en cada ocasión. Y además,
El llamado, si bien es fundamental en algún momento para que dejemos nuestro modo de vida antiguo, apegado a este mundo, sin embargo también es permanente ante cada situación a decidir y vivir con mayor radicalidad la santidad a la que nos llama en nuestro aquí y ahora, en nuestra historia. Es fascinante cuando Jesús realiza o utiliza el recurso de la ironía, expresando que los pecadores son los que necesitan del médico, no así los puros, los que se consideran justos, quienes no acudirán a un médico porque según ellos no les hace falta. Ciertamente lo que es más impuro es el puritanismo. Mostraban ser una cosa que realmente no lo eran. En nuestro caso, los cobradores de impuestos y los publicanos, pecadores públicos en general, tenían muy mala fama y Jesús les llama para que se convierta en su discípulo. Por donde Jesús pasa o por quien pasa, con quien se encuentra profundamente, todo se transforma, nada queda igual. Si se encuentra con un enfermo, el enfermo llega a sanarse, y si se encuentra con un pecador, el pecador se convierte, como en el caso de Leví. Cada uno de nosotros también somos ese enfermo que necesita del médico y de su medicina. Somos los pecadores que necesitamos conversión permanente. Puede ser una gran enfermedad la soberbia, el orgullo, el egoísmo, la autorreferencialidad, la ambición de poder, de tener cada vez más bienes. Eso enferma. Y si no se acude al médico especialista con un buen tratamiento, con su misericordia, no podemos sanarnos de raíz. Si le tenemos al médico con todas las especialidades juntas, confiemos en que de verdad puede curarnos. Si acudimos a nuestro médico supremo, tengamos la certeza de que saldremos curados. Misionando con amor. Un paso al día. Un camino de fe.